Hola, ¿qué tal? En este video vamos a resolver un ejercicio para la determinación de las propiedades de los fluidos. Tenemos como información inicial la presión, la temperatura, el grado API y la gravedad específica del gas. Nos pide encontrar la relación de solubilidad, el factor volumétrico del petróleo, el factor de compresibilidad, la densidad del gas y la gravedad específica del petróleo. Comencemos con la solución del problema. Tendríamos la primera propiedad, la relación de solubilidad. Tenemos la ecuación de la relación de solubilidad, para la cual necesitamos el dato de la gravedad específica del gas, la presión, el grado API y la temperatura. Reemplazando estos datos, tenemos ya nuestro valor de la relación de solubilidad. Como segunda propiedad, tenemos la gravedad específica del petróleo. La calculamos con esta ecuación, en la cual solo debemos reemplazar el grado API. Reemplazando este valor, obtenemos ya el valor de nuestra gravedad específica del petróleo. La siguiente propiedad es el factor volumétrico del petróleo, para el cual tenemos esta ecuación. Como observamos, necesitamos el valor de F. Para calcular F, tenemos esta ecuación, en la cual necesitamos el valor de la relación de solubilidad, la gravedad específica del gas, la gravedad específica del petróleo y la temperatura. Reemplazando estos valores, ya tenemos nuestro valor de F. Con este valor, ahora reemplazamos en nuestra ecuación del factor volumétrico del petróleo y obtenemos nuestro valor del factor volumétrico. La siguiente propiedad que vamos a calcular es el factor de compresibilidad. Como no tenemos la composición del gas, necesitamos los siguientes datos: la temperatura y presión pseudocríticas, que las vamos a obtener mediante unas gráficas. La temperatura y presión pseudoreducidas, estas las obtendremos mediante unas ecuaciones. Para la temperatura pseudocrítica tenemos esta gráfica de aquí. Como ya tenemos el dato de la densidad relativa del gas, que es 0,8, lo que hacemos es proyectar la línea y en nuestro margen izquierdo tenemos el valor de la temperatura pseudocrítica. Lo mismo realizamos para la presión pseudocrítica con esta gráfica de aquí. Igual nuestro valor, ya sabemos que nuestro valor de la densidad relativa del gas es 0,8. Entonces lo que hacemos es igual proyectar la línea y en nuestro margen izquierdo encontramos la presión pseudocrítica. De ahí para continuar con el cálculo del factor de compresibilidad, continuamos con la temperatura pseudoreducida. Para esta tenemos la siguiente ecuación, reemplazando ya los valores y la temperatura pseudocrítica que ya encontramos, y obtenemos nuestro valor de temperatura pseudoreducida. Lo mismo es para la presión pseudoreducida. Reemplazamos nuestros datos y obtenemos nuestro valor. Con estos valores vamos a la siguiente gráfica para obtener el factor de compresibilidad. Como ustedes pueden observar, en los márgenes superior e inferior tenemos el valor de la presión pseudoreducida y las curvas son la temperatura pseudoreducida. Como recordamos, el valor que encontramos de la presión era de 3.97, lo ubicamos en nuestra gráfica hasta la curva de la temperatura, que es de 1.6. Proyectamos hacia la izquierda y obtenemos nuestro valor del factor de compresibilidad, que es 0.82. De ahí vamos a la siguiente propiedad, que es la densidad del gas. Tenemos esta ecuación en la cual necesitamos la presión, la gravedad específica del gas, el factor de compresibilidad y la temperatura. Reemplazamos estos valores y obtenemos nuestro valor de la densidad del gas. Estas son las propiedades que hemos calculado. Les agradezco mucho por ver este video y espero que haya sido de su agrado y que les haya servido. Gracias.